CTH, las células corticotróficas, son las que se encuentran en el medio, ¿no? Por eso que en pacientes que tienen un tumor de hipófisis, la zona de apoplejía puritaria, lo último que quiero son las hormonas corticotróficas, ¿no? Puede ser una segunda examen. ¿Qué pierde primero? La hormona, la prolactina, la TSH. O sea, es un árbol de vida, ¿no? ¿Cómo lo protege? ¿Cuál es la basófila, no? Al Cushing se le llamaba también vasofilia pituitaria. ¿Por qué? Porque son células corticotróficas basofílicas. Según función HL. Sígueme. Ahí está cómo se estudia el eje, ¿no? El eje adrenal, que saben que quieren evaluar al paciente, digamos, CTH, cortisol y TLP. Siguiente minuto. Sigue. Ahí está el eje, ¿no? Hipotálamo, hipófisis adrenal, ¿no? Por un impacto, ¿no? Si el cortisol está abajo, la CRH se eleva y la CTH se eleva. Leo. Si el cortisol baja, la CTH se eleva, la CRH se eleva. Si el cortisol sube, la CRH baja, la CTH sube, ¿no? El feedback. El cortisol baja, CRH sube, la CTH sube. ¿Ya? Es importante ver eso, ¿no? Si el cortisol baja, insuficiencia adrenal. El cortisol se eleva, síndrome de Cushing. Sigue mirando. Y este es el ritmo circadiano, ¿no? Las hormonas de arriba son las hormonas matutinas, ¿no? El cortisol, el glucagón, la grelina, que es la hormona del hambre, ¿no? Lo que los gorditos lo pegan de la manga gástrica, esta es la grelina. El AGH, la hormona de crecimiento, y por ahí también la testosterona, ¿no? De ahí viene el mañanero, ¿no? De la TLC, de la melatonina, la lipoproteinina, ¿no? Pero es de qué empezar. Científicamente, por favor. Le tengo que explicar por esta pandemia. Melatonina, lipoproteinina, la lipoproteinina. Entonces, ustedes que tienen médicos, por ahí que les enseñan emergenciólogos, que les enseñan fusiólogos, lo van a ver gordos, ¿no? ¿Por qué los ven gordos? Porque como hacen guardia, rompen el ritmo circadiano. Y el gordo, ¿qué hace? Come de noche. Y no se le para de día. Come de noche, se va despejado, se le sube la presión. Y yo justo para tomando bebidas energéticas, justo hablaba les comentaba a sus compañeros del grupo pasado, que yo tuve un paciente de la edad de ustedes que tuvo un stroke, un infarto cerebral. ¿En qué trabajaba? Era DJ de la discoteca Magno. Entonces el chico aspiraba el humo del cigarrillo y así amanecía, ¿no? Y rompió su ritmo circadiano. Era un stroke, jovencito. También tuvo un paciente que era repartidor de pizzas, de bajas, y le dio diabetes, engordó, ¿no? Porque trabajaba de madrugada. Ya. Antes de eso bueno, siempre, como digo, siempre hay esos errores. Bueno, mi error más grande es que eso siempre es error, siempre es error. Pero también los aciertos de ustedes, ¿no? Se van a parar. Alexandro Dávila, que está acá. Linneo Lara, Tatiana Uriarte. Que se pare. Parece. Héctor Mendoza, Alexa Noli. Parece, pero el nombre quedado. ¿Ninguno está acá? Bueno, los demás. Johanny Lastra. No es por nada más, ¿no? Edison Carlos. Analí Carrasco. ¿Tampoco? Pablo Curioso. Adrián Gordo, tiene sobrino. No es mi sobrino. Analí Carrasco, no tengo hermano. Héctor Mendoza. Y sobre todo, quiero conocer a Tracy Fernández. Tracy Fernández, ¿tampoco lo han ido? ¿Y cómo no se paró? ¿Por qué? Porque los que han dictado, los primeros grupos son los que han sacado la máxima nota en teoría. Ya. Entonces, y ahorita, acompañen un aplauso porque ha sacado la máxima nota en el premio. Como peruanos siempre que tienen lo van a hacer mal. Y sobre todo a su compañía
compañera Daisy Fernanda. Yo le quiero conocer porque ella ha sacado 19 mensuales. Y no un puntito para que no tenga 20. No, pues tiene 20. No, pero sí tiene 19. Es un orgullo. Entonces, es bueno siempre aplaudir. Porque acá nadie quiere jalar a nadie. Entonces, nos relajamos. A ver, continuamos. Dale, amiga, dale. Entonces, yo me he dicho que las primeras horas de la mañana se producen todas esas hormonas que tiene que ver con la CRH, la CTH, todo lo que lo maneja en el núcleo supraclasmático, también con el núcleo arqueado, también tiene que ver eso. El ejercicio, ¿no? Vas a hacer ejercicio de día, vas a estimular todas esas hormonas, ¿no? O sea, vas a tener más cortisol de día, más energía de día, se te va a parar más de día, todo va a ser más de día. Si no, vas a terminar todo apagado. ¿Sí? Entonces tiene que ver con el estrés físico, el consumo crónico de alcohol, la cirrosis, la insuficiencia renal, altera eso, ¿no? Muchos ahorita se ven bastante niños gorditos, porque los niños, como saben, en colegios particulares, muchos los ponen a la televisión, a las tablets, y de noche ven televisión y eso genera más hambre, y eso se estresa y genera obesidad. Pues también tiene que ver con eso. Ahora el niño duerme más tarde, ya no duerme a las 6, 7 de la noche, duerme ya a las 9, 10 de la noche. A ver, sigue, amiga. Y ese es el eje, ¿no? La síntesis de la CRH a nivel hipotalámico para que a nivel de la hipófisis produzca la CTH. Pero no produce CTH, ¿ya? Produce su péptido previo, que es el POM. Así como la insulina producía la proinsulina, que tenía insulina y péptido C, los dos brazos, ¿no? Este POM, dale aquí, produce el POM. Este POM que produce la CTH, beta-endorfina y este hormona que se llama MCH. La MCH es la hormona estimulante de los melanocitos. Por lo tanto, si un paciente tiene insuficiencia renal primaria, el cortisol va a estar bajo y la CTH va a estar elevada. Si la CTH se eleva la CRH, también se va a elevar la MSH. Y si va la MSH, el paciente se va a hiperpigmentar. Hay que tener hiperpigmentación de las manos, de los cabellos, de las uñas. Ahí vamos a ver fotos. Esa es la explicación del patogénico. ¿Por qué se pigmentan las manos? Los carrillos, por la MSH. En la insuficiencia renal primaria, pregunta de examen, porque en el secundario no se pigmenta, porque acuérdense que en el secundario la CTH está bajo, no va a tener MSH. El paciente que tiene insuficiencia renal primaria, cortisol bajo, CTH elevado, CRH elevado, ¿qué más va a producir? No solamente CTH, va a producir MSH. El aumento de la MSH es la hormona estimulante de los melanocitos y esa va a originar hiperpigmentación en las uñas, en las flexuras, en los carrillos, en la cara. Esa es la causa patogénica. A diferencia de esos cuerpos secundarios, que va a tener la CTH bajo. Por lo tanto, la MSH va a estar baja, no va a originar nada de esa pigmentación. También otra diferencia clínica entre el primario, el secundario y las insuficiencias adrenales, es que el primario se usa también con hipoaldosteronismo, baja de aldosterona. Eso hace que se eleve el potasio y tenga hipotensión. Por lo bueno es que la hipertensión es porque generalmente el paciente tiene hiperaldosteronismo, pero hiperenémico. Normalmente la renina. A ver si este es un dato importante de la síntesis de los corticoides. Siempre hemos hablado en la primera clase que conocimos que el colesterol era lo más malo. Todo malo el colesterol. ¿Para qué es bueno? Para eso. Sin un colesterol no fuéramos varones, no fuéramos mujeres. Porque el colesterol elimina testosterona. Si no hubiera colesterol, no fuéramos varones. Ahora, en la barriga, como la barriga del doctor tiene grasa en la barriga, esa barriga tiene aromatasa. Y la aromatasa convierte la testosterona en estradiol. Entonces el gordito pantene, que es el gordito mismo que más que el otro, tiene mucha aromatasa. Entonces va a tener mucho estrógeno. Y va a tener ginecomastia y va a tener hipogonadismo, ¿no? Pues se llama gordito pantene, ¿no? Ahí está la explicación. Entonces el gordito pantene, que es tu pata, le va a decir que tienes un montón de aromatasa. Entonces esa es la explicación. Ahora, entonces este cuadrito es para eso, para darnos cuenta la importancia del colesterol. Del colesterol también se va a producir la cortisol y se va a producir la aldosterona. ¿Qué es la aldosterona? La hormona que eleva la presión. Porque ustedes por la inyectan o a la dosa y son inhibidores del sistema renina, angiotensina, aldosterona.
incluso el cortisol. Otro dato importante es que todos producimos andrógenos. Todos producimos andrógenos. Los andrógenos de la glándula suprarrenal son la androstenediona y la DEAS. Perdón, los andrógenos de la glándula suprarrenal son las DEAS y la hidroxiprogesterona. Y los andrógenos del ovario o del testículo son la testosterona y la androstenediona. Entonces, la mujer va a tener andrógenos, sí. ¿Cuáles son? Los ováricos son la testosterona y la androstenediona. Y los suprarrenales son la DEAS, que es la dihidrotestosterona y la dihidroxiprogesterona. Y otro dato importante, la testosterona de la androstenediona pasa a la testosterona. Y la testosterona no es la hormona activa. La que es hormona activa es la hidrotestosterona, que es por una enzima que se llama 5-alfa reductasa. Entonces ustedes tienen familiares calvos. La gente que es calva es porque tiene mucha testosterona. Entonces generalmente esa gente calva utiliza medicamentos como el finasteride que inhiben la 5-alfa reductasa. Entonces hay medicamentos como la 5-alfa reductasa, perdón, hay medicamentos que inhiben la 5-alfa reductasa, es decir, que inhiben la conversión de testosterona a hidrotestosterona a nivel local para conservar su cabello. El minoxidil no es ese ejemplo. Este es un efecto. El otro también es los andrógenos ováricos, y hemos dicho la DEAS y la hidroxiprogesterona. Y otro dato importante es que a partir de esto va a haber una hormona que es la hidroxiprogesterona. Eso puede originar lo que llamamos hiperplasia suprarrenal congénita, que es una causa de hermafrodita. O sea, una persona que si no sabe si no, si mujer. Ahí vamos a verlo luego, a ver, continuamos. Entonces, ¿cuál es la proteína con la cual ingresa el cortisol en la célula? Eso puede ser pregunta de examen. La proteína STAR, ¿no? La proteína STAR es la que regula el paso del colesterol al citoplasma. Por eso se llama base limitante. O sea, si no hubiera esa proteína, no funcionara nada. Y el cortisol se circula a nivel de la sangre por las dos proteínas, la CBG y la lumina, como ustedes pueden ver ahí. Y cortisol lima solamente un 5%. El cortisol, como es una hormona esteroidea, ingresa de frente al núcleo. Síganme. Entonces, el cortisol va a ingresar directo al núcleo, ¿no? Esta va a ser pregunta de examen, ¿no? ¿Cuáles son las hormonas peptídicas? ¿Cuáles son las esteroideas? ¿Cuáles son las péptidas? ¿Ya? Entonces, el cortisol, el exceso de cortisol que nos va a dar va a inhibir la respuesta autoinmune. Por eso, cuando ustedes llegan al reumato, a los pacientes le van a dar pulsos, ¿no? Pulsos de metilprednisolona. ¿Para qué le dan pulsos de metilprednisolona? Para disminuir sus problemas autoinmunes. Esta es la explicación. De eso mejoramos una tolerancia a la vasculitis, el lupus, la artritis, la metilprednisolona para mejorar la respuesta autoinmune y mejorar los síntomas. Y el crecimiento, la vez pasada les hablé del gordito, que era el Kawasaki, que tuvo síndrome de Cushing, que engordaba y no crecía. Porque el exceso de cortisol inhibe el crecimiento, inhibe la reproducción, ¿no? A la mujer, altera la reproducción, altera el comportamiento, ¿no? Yo hace 12 años vi en el hospital Almanzor, cuando era estudiante como usted, tuve una paciente que tenía lupus, que recibía corticoterapia y que estaba con esquizofrenia. El exceso de cortisol en tu mente te genera atrofia del hipocampo y te genera problemas esquizofrénicos. ¿Ya? Es importante ver eso. Y obviamente que incrementa la glucosa en sangre, te da prediabetes, hipertensión. Son algunas de las secciones. ¿Sí? A ver, ¿quién se prepara su nombre? Kennedy, ¿no? El mejor presidente de Estados Unidos. Ya, él tuvo, dale clínica. Él tuvo insuficiencia renal. ¿Ya? Kennedy tuvo insuficiencia renal. Y él tuvo un síndrome de Smith, que es un síndrome poliglandular. Sígueme. Ahí está la primera definición suprarrenal. Cortisol bajo. ACTH alto, secundaria, ACTH bajo, primaria. Perdón, ACTH alto, primaria, ACTH bajo, secundaria. Así que mira. ¿Cuáles son los tipos? Primaria, secundaria, terciaria, aguda crónica y la aguda o el SIDS. El que es el SIDS es la insuficiencia suprarrenal en el estado crítico. La semana pasada o antepasada vimos hablar que los pacientes que están en UCI están en shock, reciben siempre su noradrenalina para que no se mueran o reciban su presión. El segundo escalón es la vasopresina. Pero hay pacientes que se van a morir, ¿no? El paciente está chocado, no está frío. Y ahí el médico de UCI se le prende el foco, ¿no? Y puede ser que este paciente tenga una
insuficiencia suprarrenal y al paciente le da hidrocortisona y eso le puede salvar la vida. Eso se llama insuficiencia suprarrenal relativa o CIRSE. ¿Ya? Entonces, es una causa, un tratamiento que se le da, ¿no? ¿Sí? Entonces, la enfermedad de Addison es la insuficiencia suprarrenal de origen autoinmune. Es como el Hashimoto, ¿no? El hipotiroidismo autoinmune se llama Hashimoto. El hipertiroidismo autoinmune se llama Graves-Iopathy. Entonces, Thomas Addison describió este problema, generalmente era por la tuberculosis, ¿no? Anteriormente, ¿no? Pero ahora es autoinmune. El 90% de los casos es autoinmune. Y la tuberculosis es un 20%, pero como estamos en el Perú, no somos gringos, ¿no? Acá hay más tele que gringos, ¿no? Entonces acá es de 50-50. La prevalencia tiene que raro, ¿no? 35 casos por millón. Yo solo he visto 5 casos. Hoy día vimos una paciente con compañeros del grupo que nos tocó, vimos una pacientita que tenía hiperplasia separada de cocaína, que nos hemos tomado fotos, que iba a la banana. Y otra la tengo en mi TikTok, ahí pueden ingresar, ahí la tengo. La mochera, digamos. Adrenalitis autoinmune. Esa te voy a preguntar. ¿Cuál es el anticuerpo que se ve en la enfermedad de Addison? La 21 alfa hidroxilasa. Y también hay la 17 alfa hidroxilasa. Pero la más frecuente es siempre tiene que aparecer lo más frecuente. ¿Ya? La enfermedad adrenalitis autoinmune o Addison generalmente está asociado, chicos, a otros problemas autoinmunes. Entonces, el paciente que tiene Addison hay que pensar en la cabeza. Tiene Addison, puede tener diabetes autoinmune, puede tener hipotiroidismo autoinmune, puede tener hipoparatiroidismo autoinmune, puede tener insuficiencia ovárica. La vez pasada estábamos hablando de las embarazadas, ¿no? Creo que una historia de mi amiga que hablamos de las embarazadas, ¿no? Por ejemplo, su amiga. ¿Cuántos años tiene niña? 20 años. Por ejemplo, de unos 5 años, ¿no? Ya con esa interna de medicina, me dice, doctor, estoy quiero tener mi hijito, pero ya se me fue la regla. Se fue la regla, llevamos 6 meses que no regla. Le pido sus exámenes, la FSH está más de 20. Le diste menopausia. Significa que hizo menopausia precoz. Entonces, la menopausia precoz se le llama insuficiencia ovárica. Entonces, hay mujeres que se les va la regla antes de los 40 años y eso se llama insuficiencia ovárica. ¿Cuál es el origen? Autoinmune. Yo sí tuve una paciente de 26 años, era ingeniera y tenía 26 años y estaba en menopausia. Inexplicable. Le pedimos los anticuerpos y tenía enfermedad autoinmune. Eso significa que esa chica en algún momento va a desarrollar o diabetes, o tiroides, o enfermedad renal, o enfermedad perniciosa, enfermedad autoinmune. Pero puede darse, en el varón también puede darse hipogonadismo autoinmune, pero más frecuente es en mujeres. ¿Y el hipoparatiroidismo? ¿Quién sabe qué es hipoparatiroidismo? ¿Quién sabe qué es hipoparatiroidismo? ¿Quién sabe qué es hipoparatiroidismo? Vale, pero ¿qué te causa? ¿Para qué completo? Muy bien. Ahora hipocalemia. Causa hipocalemia. Ya, entonces causa hipocalemia. A propósito de eso, les voy a hablar de un caso muy nuevo, ¿no? Yo tuve el 31 de diciembre del año 2022, cuando me estaba preparando para mi fiesta de año nuevo, me llamaron de un paciente para que lo vean. Este paciente que tenía, ¿no? Era una paciente que estaba esquizofrénica. Esa paciente tenía esquizofrénica. Había estado en la más por 15 días, no tenía la causa, le dieron 15 días de esquizofrenia, le dieron risperidona, haloperidol. Entonces luego, como a la señora adulta mayor, la evaluó mi amigo que era un médico internista y le pidió un examen que ahorita ya se va a pedir por el problema de Brown, ¿no? Los famosos electrolitos. ¿Y qué encontró en el electrolito? Encontraron calcio elevado. Y mi amigo dijo, ya no hay problema entre cositas de peligro. Entonces evaluamos, ¿no? Cuando el paciente tiene calcio bajo o calcio elevado, hay que pedir la BTH. Esa paciente tuvo hiperparatiroidismo primario. Se le hizo una ecografía, tenía un tumor en la paratiroides, se lo operó y ahorita está más fuerte que el médico que le dio una risperidona.
fase 4. Entonces, ¿qué significa? Todo paciente que sea psiquiátrico hay que descartar que no tenga problemas de cortisol o problemas también del cáncer. Miren, como en el hospital Mazor tuvo 15 días y acá no doy clase para tiroides, ¿no? Pero sí le tengo ahí y le tengo la paciente echada y luego se revienta de una cuando la pega. Es bonito porque se cura el caso, se empuja. Entonces, hay que curarnos de eso. Por eso le llamo la atención porque ustedes sepan. Entonces, todo paciente que le den encefalopático en emergencia puede tener glucosa alta, calcio alto, glucosa alta, calcio alto o glucosa baja. Son problemas endocrinos que hay que saber. Ahora sí, amigos. Y ahí viene otra pregunta de examen. Los síntomas poliglandulares. ¿Qué son los síntomas poliglandulares? Son las enfermedades endocrinas de origen tóxico. Así como dijimos la vez pasada que las enfermedades endocrinas, cuando eran cáncer, se formaban como neoplasia endocrina múltiple. Así ellas mismas. Hay síndromes poliglandulares. Yo les voy a tomar el tipo 1, el tipo 2, el tipo 3. El tipo 4 ya no, porque también no está bien definido. El tipo 1 se da en niños. El tipo 2 es en adultos. El tipo 1 y el 2 es más frecuente en mujeres. El tipo 1 es en el aire. El tipo 1 tiene esa triada. Pueden tener el tipo 1 a película también. El tipo 2, ¿por qué? Se pregunta en el ENAM, ellos lo preguntan en el recitado. El tipo 1 y el tipo 2 tienen una triada. ¿Cuál es el tipo 1? Addison, hipoparatiroidismo y candidiasis. El tipo 2, Addison, Hashimoto y diabetes. A ver, y el tipo 3, la enfermedad tiroidea que se asocia a Guillain-Barré, a lupus, a esclerosis sistémica, a alguna enfermedad neuromuscular. ¿Sí o no? Entonces ahí está el tipo 1 y el tipo 2. Están las características, ¿no? En niño y en adulto. En el tipo 2 la insuficiencia suprarrenal es no frecuente. El tipo 2 se llama síndrome de Smith. El tipo 1, no recuerdo bien el nombre, es un nombre. A ver, continúa bien. La adrenalitis infecciosa es un mecanismo para la tuberculosis, ¿no? La tuberculosis, a diferencia de la enfermedad autoinmune, la enfermedad autoinmune distingue solamente la corteza, y la corteza tiene su composición de capa glomerular, capa fascicular y capa reticular. Glomerular, aldosterona, fascicular, corticoides, y reticular, estrógenos. En cambio que la TMC arrasa con la médula y la corteza suprarrenal. Pasa clic, ahí. Acá está un paciente que tiene tuberculosis. Tiene dos masas a distancia. Diagnóstico diferencial, feocromocitoma. Todo paciente que tiene, eso también tiene que leer feocromocitoma. Vamos a hablar solamente un minuto de eso. ¿Por qué les digo que leen? Feocromocitoma se pregunta un montón de veces en los exámenes de leinado y en el resultado médico. Siempre se pregunta feocromocitoma. Incluso puede haber preguntas de feocromocitoma y no de tiroides. ¿Ya? En los exámenes recitados de ENAM preguntas siempre de diabetes, tiroides y adrenal. Y por ahí por las tiene su parte. Y de adrenal lo que te pueden preguntar o es análisis o feocromocitoma. Que no lo hemos detallado acá porque en sí la pones fácil, ahí le digo. Entonces, miren, ahí están las glándulas adrenales, bien grandes, ¿no? Infiltradas. Generalmente tiene una fase donde inflama la glándula adrenal y en la tercera fase se achica. Sigue, amigo. La infección también puede ser por histoplasmosis, VIH, sífilis o tripanosomiasis. Algo raro, ¿no? Lo más frecuente es eso. Sigue, amigo. Hemorrágica, ¿no? Los pacientes que utilizan anticoagulantes, los que tienen síndrome lipofolipídico, traumas, sepsis, ¿no? Y también ese famoso síndrome de gota fax. Algo raro, ¿no? Eso no se va a preguntar, pero es como cultura general. Sigue, amigo. La tumoral, ¿no? Porque las glándulas adrenales son un de metástasis. La glándula adrenal, la corteza deriva del mesodermo, la médula deriva del ectodermo. ¿Por qué es importante saber eso? Porque si yo tengo un cáncer tipo melanoma, el melanoma me hace metástasis a la médula suprarrenal. Porque tienen el mismo origen embriológico. Si tengo un tumor de pulmón o un tumor de estómago, me puede ser también metástasis a la corteza suprarrenal. Puede ser origen embriológico. Entonces tiene que ver mucho el origen embriológico, ¿no? Cuando ustedes lleven ya oncología en el próximo ciclo, van a ver eso, la metástasis. Y tienen que acordarse de las líneas embrionales, ¿no? De oncología.
Pero lo más frecuente, si se va a preguntar, ¿no? Lo más frecuente es la tesis suprarrenal, ¿cuál es lo más frecuente? Cáncer de mama, ¿no? Y luego de pulmón, es lo más frecuente. Lo segundo es melanoma, y lo tercero es un cáncer de estómago o colon. Incluso el linfoma. El linfoma es como el VIH, también tiene síntomas inespecíficos, pero está ahí. ¿Sí, amiga? Y los fármacos. De los fármacos que te pueden dar insuficiencia suprarrenal, a destacar que es el ketoconazol, fluconazol, que son antifúngicos que usamos nosotros para la glucosis, ¿no? Inhibe la producción de cortisol. Familiares como actúa, ¿no? Esto se puede preguntar. Y la rifampicina es para la TB. Conclusión, los niños que tienen TB y toman su rifampicina pueden tener insuficiencia renal, ¿no? Hay que buscar en ellos. Puede ser por medicamentosa. ¿Sí, amiga? Y algo interesante es la hiperplasia renal congénita, o también llamada hermafrodita. La adrenoleucodistrofia es una enfermedad rara que generalmente no se detalla. ¿Sí, amiga? Entonces, la hiperplasia suprarrenal congénita puede ser clásica y no clásica. Clásica se divide en dos, o sea, perdedores de sal y parabilis de sal. El perdedor de sal, chicos, es la hiperplasia suprarrenal que se caracteriza porque el paciente hace hipotensión o shock. En este caso son recién nacidos, que hacen hipotensión o shock. Y esos generalmente son los pacientes que se mueren, ¿no? Porque nadie se da cuenta si se da del niño, no vomita. Se vomita, se deshidrata, se diarrea, bueno. Pero lo que sí a veces sobreviven son la virilizante. La virilizante es la que da la hermafrodita. Y la no clásica puede darse de chicas. Pueden tener hiperplasia no clásica. La no clásica es una causa de pubertad precoz, una causa de hiperandrogenismo, una causa de infertilidad. De todas mujeres que quieren quedar embarazadas y no pueden, o que tienen mucho vello y tienen hirsutismo, pueden tener hiperplasia suprarrenal congénita no clásica. A ver, sigue, amiga. Entonces, ahí vamos a montar. Esto lo vimos hoy día a esta paciente. Ella no tiene una pintada. ¿Mujer o hombre? Mujer. ¿Mujer o hombre? Mujer, supongo. A ver, levante la mano que es hombre. Hombre, y él es mujer. No ves, está empezando. Ella tiene hiperplasia suprarrenal congénita. Ella es clítoris grande. Entonces, ella es mujer. Pero tiene el útero de una niña, tiene 19 años. 19. Y si se dan cuenta, un dato interesante más de Turbino que está chiquita, ¿no? Chiquita allá abajo. Entonces, los andrógenos inhibieron la placa de crecimiento, se quedó chiquita y se virilizó, se hizo masculino. Porque produjo muchos hormonas que se llaman la hidroxicortisolona. ¿Me siguen, mira? Bien, ahí está. Ese es otro también hermafrodita, ¿no? Este paciente tiene disocilia. Es varón, pero como si fuera megalia, ¿no? Y eso para su labio, ¿no? Los labios no están unidos. Interesante su caso. Dale aquí. Ahí está, le tiene dos testículos. Tiene testículos. Interesante. Por eso que acá dice que ya nos salimos de la diabetes, porque está bueno. Interesante. Pero dale, anticlín. Entonces, anticlín. Entonces, el varón y la mujer, el sexo tiene que ver con la parte genética y con la parte hormonal. La genética por el gen CRY. El cromosoma Y tiene el gen CRY. Y el gen CRY inhibe la formación de los conductos de Müller. Los conductos de Müller vienen a formar las trompas, el útero y una parte de la vagina. Para que se formen los conductos de Wolff, que tienen que ver con el conducto deferente, las glándulas seminales y la próstata. Pero si no tienes gen CRY, por defecto te llevas a la mujer. O sea, el varón o el gen CRY es el que, como le para el macho, para que seas hombre. Y si no está el inhibidor, pasas a ser mujer. Entonces, por eso el desarrollo de la hormona depende de una parte hormonal, el CRY, con todas esas moléculas, y la parte hormonal. Entonces, esto no se va a tomar, sino que es una cultura general que se debe saber. Es muy importante. Sigue aquí. Ahí está.
algo interesante. Miren este varón. Este es un adolescente, un niño que tuvo hiperplasia suprarrenal bidireccional. Desarrolló sus testículos, tenía 6 años. Los testículos ya estaban grandes, el pene grande. Sin embargo, da el pene grande, la mujer del clítoris grande. Entonces, ahora el pene grande. Y pueden asociarse a insuficiencia suprarrenal, ¿no? Sígueme. Entonces, este pata, mira cómo tenía. Tenía la hidroxiprogesterona elevada. Esto es la muerte, 3.6. ¿Cuándo es el valor? Hasta 2.8. Bien, la LH mayor de 0.4, o sea, ya estaba en pubertad. La testosterona mide 3.9, alto, 3.9, tenía andrógenos. Sin embargo, no le ocasiona insuficiencia adrenal, no le ocasiona. Porque para que insuficiencia adrenal, el cortisol debe ser menos de 5, y de 29. Entonces, la hiperplasia suprarrenal congénita bilirizante no da insuficiencia suprarrenal. Sin embargo, la perdedora de estancia no se puede hacer que salga. Sigue mirando. Y acá, ¿la viste conmigo? ¿Cuánto es la 1 y la 2? Este es que tenía hipopituitarismo. Quiere decir que le faltaban todas las hormonas pituitarias. Tenía insuficiencia suprarrenal secundaria, hipotiroidismo secundario, déficit de hormona de crecimiento. Por eso que ella se vendaba porque no tenía mucho desarrollo normal. Y tenía cara de dueño. Los niños que tienen falta de hormona de crecimiento son niños cara de dueño. Sí, lo mismo. Y el hipopituitarismo se puede ocasionar por todas esas causas, ¿no? La más frecuente que sean tumores, ¿no? Por radiación, infiltración, ¿no? Infección, en ese mismo caso, apoplejía o síndrome de Chica. Siga, amiga. Esa no se le va a preguntar qué es el síndrome de Chica. Ahí está. Y eso se pregunta dejando un año, cada 2 años. El infarto de la hipófisis postparto, ¿no? Que origina que la mujer al final no le dé de lactar. Bueno, entonces no da de lactar. Y qué raro, ¿no? Una mujer que da parto natural no da de lactar, ¿no? Porque tiene infarto de la hipófisis, o también puede originar algo menos severo. No se reanuda su menstruación o tiene menopausia precoz, por eso. Entonces, ¿cuál es el clásico ejemplo? La mujer que da luz de pantera y que tiene una hemorragia estética y luego que no da de lactar. Así es el clásico ejemplo de sus pacientes. Oye, síganme. La parte autoinmune que hemos dicho la vez pasada, el síndrome de hipófisis autoinmune, que es una infiltración, algo raro. El corte de diseño que le examinamos la cabeza de él, que estaban tranquilos con anticuerpos contra el hipófisis, algo bien raro. Y la deficiencia solo de ACTH, o sea, que solamente le falta ACTH. Así se acuerdan del síndrome de Kalman, ¿no? Al síndrome de Kalman solamente le falta la NRH, por lo tanto no tiene NH. Y tiene el paciente hipógeno o hipogonadismo, pero no tiene problema de cortisol, no tiene problema de tiroides, de hormona de crecimiento. Este paciente tiene deficiencia de TH. No tiene problema de la tiroides, no tiene problema de crecimiento, solamente le falta el cortisol. Yo he visto un caso. No tiene un nombre, pero bueno, ustedes lo sepan que hay casos así. Y lesión cerebral puede ser para un golpe, y la otra causa es de los fármacos. Había una interna de un estudiante de medicina en la clínica 1, ya está internado ahora, que me vino a ver porque era consumidora crónica de tramadol, y el tramadol estamos originando insuficiencia suprarrenal secundaria. Interesante cómo el tramadol origina eso. Hay que tener cuidado si el paciente tiene debilidad, ¿qué consume usted? ¿Consume el tramadol? Puede ser una causa. Cada cosa es frecuente, ¿no? A veces sí. Y terciario, que son cosas más raras, ¿no? El tumor más frecuente en terciario es el craniofaringioma, que hemos dicho. El craniofaringioma que origina diabetes insípida. Un caso más frecuente. Eso puede ser por un examen. Sígueme. Otras cosas, ¿no? Es interesante. Los pacientes que toman corticoides, ahí hemos dicho que ellos originan Cushing. Sin embargo, cuando tú tomas mucho corticoide, el eje adrenal se exprime, deja de funcionar y origina una insuficiencia suprarrenal terciaria. Es como la gente que usa anabólicos, como dicho que origina hipogonadismo. Tomas anabólicos, los anabólicos son testosterona. Y llevas el eje gonadal
¿Qué elimina? Elimina su parlante 100. Porque la prednisona o dexametasona inhibe la CRH, inhibe la CRH, inhibe la CRH y inhibe el cortisol. Por eso. Dice que no hay un gran exposición, o sea, depende de la dosis. Entonces yo he tenido pacientes que usaban mucha crema, betametasona, porque tenía psoriasis. O que tomaban mucha dexametasona porque sufría de los bronquios o sufría de los huesos. Y se vuelve un pushing, pero con insuficiencia suprarrenal terciaria. Muy bien, sigan, digan. Y otras enfermedades, la radiación, ¿no? La sarcoidosis, las enfermedades raras. Y la clínica, ¿no? ¿Cuántos de los que tenemos esos síntomas? Fatiga, anorexia, pérdida de peso, cansancio, no lo demás. Entonces, causas endocrinas de baja de peso, no pueden preguntarse en el examen, ¿no? Diabetes, ¿no? Hipertiroidismo, insuficiencia de la causas endocrinas de baja de peso. ¿Qué puede dar también? Depresión, oligomenorrea. La mialgia, ¿no? O sea, no solamente puede ser la famosa fibromialgia. La fibromialgia es una mujer que sufre mucho de dolor articular muscular. Puede también tener eso. ¿Sigue, Miguel? Y los síntomas clásicos de la primaria, ¿no? Pueden trasladar etílico, un 10%, amidez colapsada por falta de aldosterona, un 16%, hiperpigmentación. Dale clic. Mira la hiperpigmentación. Cariño, su mano. Dale clic, clic, clic. Continúa. Mira cómo se pigmentan las uñas. Cómo se pigmentan los cabellos. Muy interesante. Yo he visto por qué, por el aumento de la MSH. Y en la primaria, en las secundarias no vamos a hacer eso. Y también que puede dar la primaria hipotensión por falta de aldosterona. Porque recuerden que es hipertenso tiene exceso de aldosterona, no por algo será los alcaldes de la piel. Síganme. Ese es mi paciente, este es de la tuberculosis. Miren cómo acá está bien coloradito, bien colorado, sin tomar corticoides, se implementó a tomar corticoides. Miren cómo estaba chaqueta, ¿no? Luego tomando corticoides. Interesante, ¿no? Dale clic. Esa es su tomografía de la tuberculosis alera. Y laboratorialmente, ¿qué puedes encontrar? Hiponatremia, ¿no? Causa endocrina de hiponatremia. Hipotiroidismo, insuficiencia renal, fija. Pregunta de datos. ¿Qué te puede dar también la insuficiencia suprarrenal? Hipoglucemia. Aunque es más frecuente en niños. En todo paciente que tenga hipoglucemia, no solamente que ver con insulina, sino que tenga también insuficiencia suprarrenal. ¿Qué te puede dar? Anemia, eosinofilia y hipercalemia. Interesante, ¿no? Desde ahí puedes hacer el diagnóstico, ¿no? Sigue, amiga. Y ese es el algoritmo diagnóstico. Hay que sospechar clínicamente y medir el cortisol de la mañana. En sí, de la 9 de la mañana. Si es menos de 5, insuficiencia renal confirmada. Si es más de 18, lo descarta. Pero si es entre ese rango, entre 3 y 8, o 5 y 8, o 18, ¿qué hay que hacer? Ustedes de estimulación. De ahí que hicimos este cuadrito, ¿no? Todos los pacientes que tienen insuficiencia renal o todos los pacientes que tienen insuficiencia hacemos test de estimulación. Y todos los que tienen exceso hacemos test de supresión. El test de insuficiencia renal es de estimulación. Para primaria hacemos test de ACTH. Y para secundaria hacemos test de hipoglucemia e insulina. Si tal paciente le agregamos insulina hasta que haga hipoglucemia, menos de 50. Ya sabemos cuáles son las hormonas que responden a la hipoglucemia, el cortisol y la hormona del crecimiento. Entonces, si nosotros, yo a mi compañero le doy un poquito de ACTH, si responde más de 18, porque no tiene insuficiencia renal. Si sale menos de 18, porque tiene insuficiencia renal primaria, menos de 18. ¿Ya? Ahora, una vez que ya sabemos que tiene insuficiencia renal, ¿cuánto es primaria y cuánto es secundaria? Secundaria cuando la ACTH y la aldosterona están normal bajo. Y primaria cuando la ACTH está elevada. Y la aldosterona está abajo. ¿Ya? Ahí está la diferencia. Sí estamos bien identificados. Ahora, generalmente la ACTH cuando está elevado, como dice ahí, es más de 66 o más de 2 veces el valor superior de la normalidad. Así que miren. Bien interesante. A ver, los conversadores. ¿Cómo le interpretas, amigo, lo de acá?
Léelo, léelo. No dice Blake. Blake. Blake informaron que aunque entre el 30 y 50% de los pacientes con insuficiencia renal fueron diagnosticados dentro de los 6 meses posteriores al inicio de los síntomas, 2/3 de los pacientes habían consultado con un mínimo de 3 médicos antes de recibir el diagnóstico y el 78% recibió un diagnóstico incorrecto inicialmente. La mayoría comúnmente con diagnósticos gastrointestinales o psiquiátricos. Entonces, ¿qué nos dice ahí más o menos? Que 2/3 partes de los pacientes acudieron a 3 médicos para hacer el diagnóstico de insuficiencia renal. Que es difícil, ¿no? Eso es en Estados Unidos. Y el 68% de los pacientes, o sea, 2/3 partes también de ellos, no llevaron el diagnóstico correcto, ¿no? Porque se confundieron con síntomas psiquiátricos o gastrointestinales. Interesante. Por eso lo puse ahí para presentar. No es fácil, mira, esto pasa en Estados Unidos. ¿Cómo pasa en el Perú? Interesante. Sigue, mira. Y acá, para ver etiología, ¿no? En la etiología, ¿no? Lo primero siempre es ver los fármacos. Está tomando ketoconazol, o minotanes, no sé, no es. Si despiertan, es porque es por fármacos. Y si no, medimos la 21 antidoxilasa. Si sale positivo, es porque es autoinmune, sea poliglandular o sea aislado. Poliglandular porque está acompañado de otros problemas autoinmunes. Y si sale negativo, hay que medir la hidroxiprogesterona. Si esto sale muy elevado, más de 3, hiperplasia subaractánea congénita. Y esto lo medimos los ácidos grasos de cadena libre por la adenolipodistropia. Si sale negativo, hacemos la tomografía adrenal para descartar tumor de hemorragia. Ese es para ver la etiología de la insuficiencia adrenal. Muy bien, sigue. Entonces, para hacer el diagnóstico de hipoperitarismo, o sea, falta de hormonas pituitarias, se hacen esas pruebas. El hipotiroidismo T4 libre, con anadismo, testosterona, pH, etc. Sigue, amiga. Y este es de estimulación de STH, pero para hiperplasia suprarrenal congénita. Ya hemos dicho que este STH se puede hacer tanto para hiperplasia suprarrenal congénita como para insuficiencia adrenal primaria. En este caso, ya no medimos cortisol, sino medimos 17-hidroxiprogesterona. La no clásica, la que hemos dicho que las mujeres que tienen infertilidad, pubertad precoz y hirsutismo. Y la clásica, la 21-hidroxilasa, es la que hemos dicho ahorita, ¿no? La que tienen ambigüedad sexual o son perdedoras de sangre. ¿Cuánto es lo valor normal? Menos de 2. De 2 a 10, sospecho. Más de 10 es clásico. ¿Y cómo el test? ¿Cómo lo confirma? ¿Cómo se confirma? Muy bien. Sigamos, amigos. ¿Cómo se estudian la insuficiencia renal secundaria? Los estudios basales. ¿Qué se dice? A ver, la propuesta es para que no se vayan. Vamos a tener acá. Vamos a borrar el dispositivo que está en la tierra. La secundaria, como he dicho ahí, es de policía insulínica. Para primaria, es de CTH como estudio funcional. No vayan a marcar, ¿no? ¿Qué marcar esta amiga es para el estudio funcional de la diabetes? Con histamina, ¿no? No vais a marcar esa vez. Estudio funcional significa estudio dinámico. Estudio funcional para insuficiencia renal primaria de CTH, para insuficiencia renal secundaria, hipoglucemia, insulina. Ahí está. Dale clic. Y también esa hipoglucemia insulínica nos sirve para el déficit de GH, como de cortisol. ¿Por qué? Porque la hipoglucemia, glucosa menor de 50, se mueve el cortisol y la hormona del crecimiento. Por lógica. Pero ahorita, ¿no? Si tú tienes tu hermanito, ¿cómo tienes? Stephanie. Si Stephanie tuviera su hermanito de 5 años y es chiquito, ¿lo someterías a bajar la glucosa menos de 50? Para descartar que tenga déficit de hormona de crecimiento. No, pues. ¿Qué ahora hacemos? Hacemos IGF-1 y se hace un test de clonidina. El test de clonidina es un test de estimulación. Se le da clonidina al paciente y la clonidina en el paciente lo genera hipotensión. Se le baja la presión al niño, se le mide la hormona de crecimiento. Si responde o no responde. Esto es más seguro. Pero tan fiable como la hipoglucemia insulínica. Pero da miedo, ¿no? A un niño con tener glucosa menos de 50 porque puede convulsionar. Entonces,
pero se hace. Nosotros hacemos eso a los adultos. A los niños ya hacemos que a los niños una pastita. Y el problema es que no hay en Perú, no hay como 200 horas. Está en otra, le partimos la pastilla. Muy bien, sí, mira. La mortalidad por ahí se va a ver. El Addison se muere porque se muere más tarde. Los problemas metabólicos son también creo. Así, enfermedad cardiovascular. El Addison se muere de enfermedad cardiovascular, igual que la acromegalia. Y el Cushing más de infecciones. Pregunta examen. Sigue, amiga. Vale. ¿Cuál es el tratamiento? Es el tres pilares: el glucocorticoide, el mineralocorticoide y los andrógenos. Si quedamos del glucocorticoide, damos hidrocortisol. Si no hay, prednisona. El problema es que el hidrocortisol no hay en el Perú. A veces se compra muy escaso. Por eso damos prednisona. ¿Cuánto es la dosis? 5 miligramos al día. Porque la secreción fisiológica es 10 miligramos metro cuadrado. ¿Sí, amiga? Y el mineralocorticoide es la fluorocortisol, 0.1 miligramos. Esa es la famosa aldosterona, pero está bien. Se llama fluorocortisol. ¿Para qué sirve eso? Porque las pacientes hacen hipotensión, ¿no? Entonces tú le das eso. Y los niñitos que sobreviven a este problema de la hiperplasia suprarrenal congénita están comiendo sal. Están comiendo sal para regular su presión. Bien curioso. La hiperplasia suprarrenal congénita es una enfermedad muy frecuente en figura, por ahí como que una marca, porque es una enfermedad autosómico recesiva. ¿Qué significa? Que se cruzan entre primos. Entonces, como si son primos, porque tienen que tener los dos genes. Entonces, está en eso. Y damos DEAS, ¿no? Que es básicamente para mejorar el ánimo, ¿no? El bienestar. Entonces, la aldosterona tiene que ver allá con la renina y con el potasio. Mientras que la hormona antidiurética, ¿qué tiene que ver con? La hormona antidiurética, ¿cuál es su regulador? ¿Se va a hacer pregunta examen? Mira, la aldosterona, ¿por qué se regula? Con la renina y el potasio. Y la presión, obviamente. La aldosterona con la osmolaridad. La osmolaridad, ¿no? La osmolaridad. Ya, miren, van a saber componer porque es parecido. Y la hipovolemia. Ya, dale clic. Miren este bebé, muchas que alguien se parece. Ya, entonces este jovencito, mira por qué. Ahí había Tania, párate. A ver, lee qué dice. Motivo de emergencia, qué toma el paciente y lee. Cuestiones vitales. ¿Ves de ahí? ¿O qué nos pasa? Aquí dice motivo de consulta de emergencia. Oye, lee acá. ¿Por qué viene el paciente? ¿Cuánto estaba su presión? Mire su presión. 70-40. ¿Verdad? 70-40. Hasta la vía real. 70-40. ¿Qué toma prednisona? Pero muchas veces un paciente no te va a decir tengo ánimo, ¿no? No te va a decir. Pero si un paciente flaco te baja la presión, dale clic. Te presenta las manos así, dale clic. Y las uñas así, te mandan sus uñas de pata. ¿Tiene eso? Si el paciente tiene hiperpigmentación, hipotensión, baja de peso, ¿no? ¿Qué sale eso? ¿Cómo se aplica? ¿Cómo se aplica, chico? Mira, es antes, pero Valeria Marcos. Valeria Marcos. Que ya no rentaba, no sé si se hablamos, porque es hace 2 años. Ellos se ponen así, bueno, hace crisis carenal, y nadie llega a un sitio y nadie se saca. Por eso que en Estados Unidos y en Europa esos pacientes andan con un collarín que a la vuelta dice, como perrito, dice, tengo Addison, si me encuentras desmayado, dale un proporción. Se nos pone con un collarín. Porque se puede ir con un estrés grande, pues se desmaya. Ahí está bien, lo quiere reanimar, dale. Esas cosas. Entonces ya el collarín lo ves, tiene, dale su potencia se levanta. Entonces es importante saber eso.
Entonces, no solamente todos pensamos que por lesión, sepsis, shock, ¿no? Infecciones, que están en estas enfermedades. ¿Ya? Del clínico. Los servicios humanos, tienen sus ojos, las uñitas, cómo está la pigmentación. Ya en el diapositiva lo van a ver un poquito más. La crisis adrenal, ¿no? La emergencia, lo que presentaba el chico, ¿no? Venía por fatiga, náuseas, vómitos, hipotensión, abdomen agudo, ¿no? Hemos tenido pacientes que han operado con abdomen agudo, teniendo en la edad de entonces, ¿qué hay que darle al paciente? Hay que darle hidrocortisona, 200 miligramos endovenoso, como dice, este es el tratamiento. Y hay que darle, expandirle intravascular, hay que darle como uno de esos short. Cuidado de otra cosa, preguntas prácticas. Clic. Ahí está el tratamiento. 2 litros. Esa me voy a llamar más allá, me una prueba, me esclarecer cómo vas a aprender todo. Ahí está. ¿Cómo se administra por persona, no? Entonces deben tener ustedes su cuadrito, ¿no? Pasan por cada especialidad, una óptica de emergencia, ¿no? Para que vayan acumulando para su tratamiento. Síganme. Y también las reglas de emergencia, ¿no? Si el paciente pues, tiene cáncer, ¿no? Y tiene un examen, anda preocupado, le da fiebre, tiene que duplicar la dosis, ¿no? Como dice ahí, duplicar la dosis de corticoides hasta que pase el evento. Está resfriado, pues el paciente se va a operar, entre vómitos, o tiene una urgencia, una apendicitis, un traumatismo, eso involucra que el paciente coma y es un estrés mayor. Por lo tanto, el paciente debe recibir hidrocortisona intravenosa, porque si no se muere. Ya hemos dicho que el paciente que tiene insuficiencia adrenal, que lo lleva al shock hipovolémico, shock distribuido. Así que por más que tú le hidratas al paciente, la mucosa adrenalina se va a morir, ¿no? Porque la hormona que le falta ya es la cortisona. Es importante que sepan ustedes. Así que amigos. Esas son las precauciones, ¿no? Que nos tienen que hacer. Sigue, amigos. Ya las potencias, y ahí acabamos. Ahí para que ustedes sepan las potencias del hormona. Muy bien, ahí vamos con mi colorada. Sigue. Con mi colorada. ¿Qué es el cuchillo? Calvin Cushing es un neurocirujano. Calvin Cushing es un neurocirujano que describió la enfermedad de Cushing. Después un neurólogo, muy curioso. En el año 1932, o sea, ya tenemos 90 años casi de eso. Dale clic bien. Estas son las características que describió en su libro, Calvin Cushing. Y si se dan cuenta, obesidad central, hipertensión, hirsutismo, menorrea, ¿no? Es lo que hace 100 años lo mismo que vemos acá. No cambia nada. La neurocirugía en su día de neurocirujano por Harvey Cushing. Yo recién me enteré. Y Harvey Cushing escribió síndrome de Cushing, un neurocirujano. Dale clic. Ahí está el bonito. El primero parece borrachoso. La segunda mi amiga. Mira cómo tiene todavía frío. La barriga. Tiene las estrías rojo-vinosas. Estas estrías rojo-vinosas, si uno las mide, debe ser generalmente en la zona del abdomen y en esta zona de las piernas se deben medir más de 1 centímetro. Miden más de 1 centímetro. Son estrías rojo-vinosas. No son blanco-nacaradas, son rojo-vinosas. Muy bien. ¿Qué más hemos visto? Que tiene la distribución de la grasa a nivel central. Y tiene piernas de pajarito, ¿no? Pajarito. Síganme. Entonces, antes, en el año 50, mira, esos pacientes con síndrome de Cushing vivían solamente 5 años, porque se morían por infecciones, de problemas cardioembólicos. Ahora su mortalidad ha bajado, porque ya hay causa de tratamiento, ya se involucra. ¿Sí? Entonces, ¿en quiénes hacemos el descarte de síndrome de Cushing? En estos pacientes. Paciente que tiene osteoporosis de origen raro, paciente que tiene hipertensión. Un paciente no puede tener osteoporosis a los 50 años, pues, porque la osteoporosis es postmenopáusica, pasado los 50, o es en el adulto mayor, 60 años. Por ejemplo, podemos decir, no, su compañera se cayó en paz, se fracturó, puede tener síndrome de Cushing, su clínico. ¿Qué más? Niños, ¿no? Que no crecen, como el niño que le dice en Caguas, el niño no crece, pero engorda. O pacientes que tienen tumores pequeños en la glándula adrenal, eso se llama mesenterioma. Allá le clic. Entonces, ¿cuáles son las comorbilidades de síndrome de Cushing? Pues, ¿no? Pueden tener depresión, psicosis,
hipercoagulabilidad, infecciones, obesidad central, te puede originar hipogonadismo secundario. Hipogonadismo secundario significa que le baja la testosterona. Hipotiroidismo secundario, que te baja la tiroxina. Puede dar hipocalemia, ¿no? La insuficiencia renal da hipercalemia, esa da hipocalemia, no se confunda porque aquí vienen las preguntas, ¿no? Dale clínica. Lo más común es eso, ¿no? Y lo menos común es eso. Lo más común es que tenga cara redonda, iba de búfalo, armonía supraclavicular, hirsutismo, hipertensión, tenga su piel equimosis, o sea, se golpea y pasa tiene equimosis. Por eso que estas son las características, ¿no? Esa sí es una pregunta de examen, me dijo justo hay 5. ¿Cuáles son? Flétula facial, fragilidad capilar, miopatía proximal. Habíamos dicho que el hipertiroidismo da también miopatía proximal. La estrella más de 2 centímetros. Ahí está. Y lo de abajo es lo más común, pero puede como no es tan sensible, no tan específico. Perdón, la de arriba es específico y la de abajo es más sensible. Sigue, amiga. Pero hay casos de hipercortisolismo fisiológico. Ayer vi uno, ¿no? Ayer vi un gordito de 110 kilos. Le levanté la mano, bolito para medir la barriga y tenía estrías rojo-minosas. Entonces la obesidad genera también eso. La obesidad mórbida genera también estrías rojo-minosas. Por eso hay que descartar también Cushing en ellos. Lo que son depresivos, el embarazo también genera eso. Muy bien. Vale, amigo. Y las previas. Ahí nos vamos a detener un poco. ¿Hasta acá, chicos, alguna pregunta? Pregunta, porque queda medio lindo para acabar el curso. Para explicarles esto. Acá se lo entendieron. Este es su pinta adrenal y este es Cushing. El Cushing es bien difícil de explicar. Es bien difícil. A ver, ¿alguna pregunta? 2 minutitos de pausa. ¿Alguna pregunta? Por ahí.